Ya estamos arrancando nuestro primer episodio de Vive Ligero, este espacio creado por Motion para ustedes con el objetivo de poderles ofrecer pues temas de interés en común que tengan que ver pues con todo lo que nos rodea, que nos hace vivir más ligero. Nutrición, ejercicio, psicología, terapias holísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de diversos temas a lo largo de estas semanas. Este es el episodio 1. Y este es nuestro tema de hoy, el proceso de adaptación de Quédate en Casa. Estoy aquí con la psicóloga Liliana Marín, alias la coach Lili. Y bueno, me gustaría, Lili, que te presentaras tú, por favor. Me ayudaría muchísimo que nos comentes todo lo que has estudiado, etcétera, etcétera, de manera muy rápida. Vale, pues, bueno, yo soy psicóloga, tengo mi especialidad en psicoterapia gestal, también soy consteladora familiar, también tengo mi maestría en psicología del deporte, y bueno, en algunas, por ahí, terapias alternativas como el uso del péndulo universal. Muy bien, sí. Bueno, la idea del programa de hoy es hablar un poquito de esta parte de la adaptación de quedarnos en casa. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que brevemente, Coachita, 2 minutitos nos cuentes un poquito de tu experiencia. Dame un segundo, déjate, voy a fijar. Ahí. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de cómo has vivido tú la cuarentena estando desde aquí. Ok. Bueno, para mí ha sido la verdad, un proceso, pues, fácil de adaptarme, de fácil adaptación para mí, para la familia. Bueno, mucho tiene que ver que pues también hay buena convivencia familiar, ¿no? Claro. Se empieza a complicar el asunto cuando tienes problemas de pareja o cuando tienes problemas con los hijos o con la familia o con las personas con las que vives en casa, ¿no? Pero bueno, que en mi caso ha sido fácil este proceso de adaptación. Pero, o sea, sin embargo, ahora sí que lo que yo he visto, ¿no? Con mis pacientes, con las personas que platico, con quien tengo contacto, han sido como muchos cambios, muchos factores que influyen en este proceso. Y los más comunes, ¿no? Los que son como una y otra vez se refieren, es que que les está creando cierta ansiedad, ¿no? O sea, primero comenzó como con miedo, ¿no? Pues obviamente miedo a lo desconocido, etcétera, ¿no? Después para algunas personas ya ha sido, se va como acrecentando a momentos como de ansiedad, de enojo, de frustración, que te llevan, ¿no? A su vez a dormir poco, ¿no? O por el contrario, querer dormir mucho, ¿no? Entonces son como muchos cambios, ¿no? Ahora, que se va como complicando si tienes hijos, ¿no? O sea, los que tienen hijos pequeños, ahora que tienen que hacer homeschool, y si aparte trabajas en casa, ¿no? Entonces, esta organización, ¿no? Todo este cambio, ¿no? De rutina, sí ha sido muy difícil, ¿no? Para muchos, ¿no? El mismo hacer ejercicio, ¿no? Aunque pareciera algo como trivial, claro. Para muchos ha sido muy, muy difícil el proceso de no ir a un gimnasio, porque ese era el momento del día específico para ellos, ¿no? Para desestresarse, para que se daban, ¿no? A sí mismos, y ahora pues tienen que cambiar, ¿no? Todo ese hábito. Todas las rutinas, sí, digamos, yo de mi perspectiva también, la forma en cómo lo he vivido ha sido tal vez muy distinto a muchos allá afuera. Para mí ha sido un tema, pues, relativamente sencillo, porque he podido, o sea, hemos compaginado en la forma en cómo convivimos aquí en casa, tanto con mi esposa como con mi hija. Y bueno, eso ha ayudado muchísimo a que este tiempo encerrados sea dinámico, divertido, diferente, porque ya de alguna manera estábamos acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos y mucho tiempo en casa cuando no estábamos afuera trabajando. Entonces, también creo que esta parte de cómo lo vives
va a depender mucho también de qué venías trabajando de antes. Algo que he visto por ahí que se ha vuelto viral es todos estamos en la misma tormenta o algo así, pero no en el mismo barco, ¿no? Algunos viven la cuarentena en un yate y otros en un bote. Entonces sí entiendo esa parte, pero más allá del tema económico, creo que ha sido un tema emocional, que precisamente eso es mucho lo que nos lleva el tema de hoy. Todo lo que se vive de ansiedad, estrés, miedo, incertidumbre, que todo lo que ya mencionaste, pues bueno, entender un poquito el origen sería importante para poder pues aderezarlo, de alguna manera atacar el problema de raíz y pues darles algunos tips y herramientas. ¿Cómo podríamos identificar ahí, Lili, qué es lo que realmente está sucediendo cuando tenemos este tema de ansiedad, miedo, depresión por este tema del encierro? Claro, sí, pues mira, y les explico, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Hay una realidad, ¿no? La realidad universal, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Que a todo el mundo nos compete es, hay una pandemia en el mundo, Sí. ¿sí? Hay un virus, ¿no? Que causa X, Y, no sé, pero la realidad es que hay un virus y que el riesgo es que nos estemos que haya muchos contagios y bla, ¿no? O sea, pero la realidad es que hay un virus, ¿sí? A nivel mundial. Ahora, todo lo que viene después es todo un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como tú dices, hay tantas formas de ver esta misma realidad como personas, ¿sí? Entonces, cada persona vive de distinta forma esta realidad, ¿sí? Una tiene que ver por sus percepciones, por sus percepciones y los pensamientos que hay atrás, ¿sí? Por su educación, por sus creencias, por las personas con las que conviven, por su situación en casa, o sea, en familia, por su situación económica, ¿no? O sea, exacto, hay muchos factores que influyen para que yo perciba distinto esta realidad universal a la que puede percibir cualquier otra persona, ¿sí? Después de la parte de la percepción, quiero aquí ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, o sea, que dos familias exactamente igual, ¿no? Así ponle dos hijos, ¿no? Chiquitos, ¿no? En primaria, uno en kinder y otro en primaria, ¿no? Entonces, a lo mejor dos familias exactamente igual, le preguntas a la mamá, ¿no? Oye, ¿cómo te está yendo en la pandemia? ¿No? Y a lo mejor te dice, ay, no, pues mira, ha sido un proceso, la verdad, de mucha unión con mis hijos. La verdad es que pues, como yo trabajaba fuera de casa, pues me sentía muy culpable por no estar con ellos, pues ahorita me siento muy bien, ¿no? De poder estar ayudándoles sus tareas, ¿no? Y así, ¿no? Y todo lo ve padrísimo, ¿no? Y le preguntas a otra mujer exactamente en las mismas condiciones y lo vive como una pesadilla, ¿no? Es que ya no estoy produciendo lo mismo, no me puedo concentrar, no me dejan hacer mi trabajo, tengo que estar todo el día pegados, ¿no? A la escuela virtual, ¿no? De los niños, mis horarios, pierdo el tiempo. Pero le preguntas a la primera persona y te dice, no, pues estoy ahorrando mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque me traslado, o sea, lo que me tardo en trasladarme ahora me lo ahorro en esta situación, ¿no? Y la otra persona lo ve como la persona 2, ¿no? Lo ve como una pérdida de tiempo porque tarda mucho en hacer lo mismo que en la oficina lo haría en menos tiempo, ¿no? Entonces, es la misma situación, ¿no? Y la percibimos de diferente manera. ¿Por qué? ¿No? O sea, bueno, y entonces, después del proceso de percibir, ¿no? Y de estar cómo entra la información a mí, vienen los pensamientos, ¿no? Que está muy ligado a cómo lo percibo y lo que pienso de esa situación, ¿no? Entonces, en función de lo que yo percibo y pienso, entonces vienen las emociones, ¿sí? Las emociones vienen después de los pensamientos, ¿sí? Si mi pensamiento es algo así como, negativo. Si mi pensamiento es negativo, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ahora cómo les voy a dar de comer a mis hijos, ¿no? Catastrófico, dramático. Ajá, exacto. ¿Qué emoción me va a generar? Miedo. Así es. Si me clavo
O sea, si de repente lo pienso, ¿no? Nada más, ¿no? Así como de vez en cuando. Pero si constantemente estoy pensando en toda la tragedia que va a pasar, ¿no? Me cuento toda una telenovela y estoy pensando en el futuro como algo catastrófico, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese miedo se va a convertir en ansiedad y se va a agravar, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que reconozcamos es que la emoción es una consecuencia de lo que pensamos. ¿Sí? Así es. Y luego, ok, ya mi emoción es de miedo, de pánico, ¿no? Y de frustración, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque todos mis pensamientos están siendo negativos. Ajá. Ahora, ¿cómo actúo? ¿Cuál es la consecuencia de esas emociones? ¿No? Pues actúo, no sé, encerrándome en mi casa y no yendo a ningún lado, ¿no? Ya no tengo nada en la despensa, no quiero hablar con nadie, todo me da miedo, ¿sí? Y entonces mis acciones, o viceversa, ¿no? Hay emociones, ¿no? Que me llevan a hacer todo lo contrario, ¿no? Si claro. soy una persona, que a lo mejor me da miedo, pero en esta defensa, digo, ay, no pasa nada, y entonces empiezo a descuidar. Exacto, ¿no? Desde el enojo. Como la parte de la imprudencia, puede ser. Ajá, o sea, desde la parte, a lo mejor desde el enojo, desde la frustración, que el gobierno, no sé qué, ¿no? Entonces empiezo a ser imprudente, no me pongo tapabocas, hago reuniones, me voy a reuniones clandestinas, ¿no? Y entonces estas emociones influyen en las acciones que todos estamos tomando. ¿Qué? Entonces, ¿de acuerdo? No, sí, ya para terminar el ciclo. Sí. Después de quitar nuestra percepción y los pensamientos, surge la emoción, de la emoción vamos a la acción y entonces todo este ciclo se convierte ahora en mi realidad. Así es. Ya no es la realidad del mundo, pero como es mi realidad, yo digo, es la realidad, ¿no? Y si yo vivo en un pensamiento negativo, pues esto está del nabo, ¿no? Y si yo vivo en una nube color de rosa, dices, ay, no pasa nada, ¿no? Porque soy demasiado positiva, ¿no? A lo mejor es una defensa, ¿no? Pero pues a lo mejor soy muy, ay, ¿no? Y entonces todo está bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, mi realidad se convierte en la realidad. Claro, de hecho, ahí, para agregar un poquito de lo que estás comentando, justamente sería como lo que siempre se ha mencionado de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, es la misma situación, simplemente es inclinar la balanza de lo queremos ver con la parte de medio vacío, de escasez, de miedo, de todo está de la tiznada, o medio lleno, de bueno, pero hay una esperanza, hay una ilusión, hay cosas positivas, se puede aprender de esto, o sea, va a depender de eso. Y la otra, pues alguna vez tuve una jefa en uno de los trabajos que tenía, que me decía, ojo, porque percepción es realidad. Y a veces no entendía a qué se refería, pero es justamente esto que estás explicando. Si yo percibo el mundo como algo súper grave, el fin del apocalipsis, lo más asqueroso que nos ha podido pasar y todo, así va a ser mi realidad. O sea, claro, finalmente así se va a convertir. Si yo puedo percibir al mundo de una manera más mesurada, porque también me parece que, como bien dijiste, irnos al lado súper ultra mega positivista de ¡wow! Esto está increíble, etcétera. Pudiera parecer también exagerado y una defensa. Yo creo que todo tiene en su justa medida, pues una balanza, un punto medio donde hay cosas muy buenas que están sucediendo y gracias a esto no hubieran pasado y hay cosas muy malas, ¿no? Nadie quiere que se muera tanta gente, o sea, nadie le gustaría que se muera su papá, su abuelito, su hijo, y está pasando. Pero creo que es entender que depende de que tú sepas tu ciclo y que lo identifiques, que puedas cambiar lo que estás viviendo, que yo creo que sería la primer gran herramienta con respecto a esta parte de la ansiedad en casa, del estrés, etcétera. Además de eso, ¿qué otra cosa podríamos hacer, Lili? Mira, me gustaría como desmenuzar un poquito las emociones básicas súper. Que están predominando en estos momentos, ¿sí? Y ahorita ya mencioné el miedo, ¿no? Y después, que es más grave, como la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos miedo en estos momentos, ¿no? Pues a perder la salud, a las consecuencias del mismo virus, si es que me da, ¿no? ¿Qué tal que me muero? ¿Qué tal que pierdo el olfato? ¿Qué tal que ya las cosas no me saben, ¿no? ¿Cuánto más durará todo esto, ¿no? También miedo a la escasez, ¿no? A la falta de insumos, ¿no? Ya sabes que al principio, ¿no?
todo el mundo por papel de baño, ¿quién sabe por qué? Por papel de baño, pero ahí vamos todos por papel de baño, ¿no? Chelas, no hay chelas, vamos todos por chelas, no y se acaba, ¿no? O sea, entonces esos miedos, ¿no? Hacen que empecemos a consumir cosas muy raras, ¿no? Uh-huh. y desmesuradamente. Desmesuradamente. ¿No? El miedo al recurso, ¿no? Uh-huh. Y esto pues es real, ¿no? O sea, muchos perdieron sus empleos, muchos los mandaron a casa con la mitad de su sueldo, ¿no? Entonces es real, ¿no? La falta de recurso, uh-huh. ¿no? Y que eso que trae, ¿no? Pues desempleo, en algunos casos robos, ¿no? Saqueos, ¿no? Dependiendo, ¿no? La gravedad. Pero sobre todo también nos da mucha incertidumbre, ¿no? El qué va a pasar, cuánto va a durar, ¿no? O sea, hace 4 meses nos dijeron, no, pues en un mes vamos a estar sin salir, y luego 2 meses, 3 meses, ya llevamos casi 4 meses, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, claro que genera miedo. Ahora, yo me puedo quedar atascada ahí o atorada, ¿no? En el miedo, ¿no? Uh-huh. Y estar con estos pensamientos, ¿sí? Pero realmente el miedo, así como cualquier otra emoción, son aliados nuestros, ¿no? El miedo no es malo, ¿no? Uh-huh. El miedo a tener una falta de recurso, ¿qué es lo que ha hecho con muchas personas? ¿No? Que te vuelvas creativo, ¿no? Que busques por otros medios, que si no tienes el trabajo, buscas por otro lado, ¿no? Buscas otros apoyos, ¿no? Entonces, claro. El miedo, ¿no? De alguna forma te ayuda a actuar. Sí, puede ser una patada en el trasero que te empuja hacia adelante. Exacto, sí. Y definitivamente muchas veces del miedo actuamos, ¿no? Y entonces lo que en otros tiempos no lo hubiéramos hecho, ahora lo estamos haciendo. Así es. ¿Sí? Precisamente, mejor no lo pudiste describir, ¿sí? Y entonces, si nosotros vemos, ¿no? O sea, no vemos el miedo como una emoción negativa, sino como algo que nos impulsa, uh-huh. ¿Sí? A hacer y a generar cosas nuevas, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido el miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, una manera también de bajar, ¿no? Esta incertidumbre, este miedo, pues es como atreverte, ¿no? Y hacer cosas novedosas, hacer cosas en tu casa recreativas también, ¿sí? A lo mejor muchas veces no te das el permiso, ¿no? De jugar, ¿no? O de hacer cosas divertidas que te gusten. Claro. Pero también puedes hacer cosas productivas o cosas formativas incluso. ¿Cuántas veces hemos dicho, quizá leer este libro no tengo tiempo de leer, ¿no? O cuántas veces no hemos querido tomar un taller, pero decimos, es que no, porque los tiempos no me dan. Si estás en tu casa y puedes tomar un taller, un curso, ¿no? En línea, pues ¿por qué no lo haces, no? Entonces, usar ese miedo para ir hacia adelante, ¿no? Ahora, el miedo, si los pensamientos se vuelven constantes, ¿no? Y estás pensando muy seguido en el futuro y en la incertidumbre, entonces eso sí te va a llevar a una ansiedad. ¿Sí? La ansiedad, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Con unos signos y unos síntomas ya mucho más específicos, ¿no? Donde sientes que te mueres, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes evitar esta ansiedad? Yo creo que es uno de los puntos más importantes. La ansiedad siempre de los siempre viene o del pasado o del futuro, ¿sí? Entonces, o sea, de mis pensamientos catastróficos acerca de lo que pasó y de que a lo mejor se puede repetir en el futuro. Sí, de todas las historias macabras que me cuento acerca del futuro, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene la ansiedad otra vez, ¿no? Reitero, de los pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Por un lado, es darte cuenta de estos pensamientos y ver cómo lo estás manejando. Hay personas que esta ansiedad, la manera sin querer como lo manejan, es comiendo, fumando, tomando, desconectando o tratándose de desconectar, ¿no? De lo que está pasando, desconectarse de la realidad, uh-huh. ¿Sí? Ver la tele todo el santo día, jugar videojuegos, ¿no? Ahora, otra forma, ¿no? De manejar la ansiedad es en un intento como de mantenerme informado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánta información no hay ahorita en las redes, ¿no? Sí, o sea, sí. Y es mucha, la mayoría de la información es falsa, ¿no? Si no filtran, o catastrófica, o contradictoria. Así es, si no filtran, solo alimentan eso, o sea, en lugar de ser algo benéfico, lo acrecentan por el tema
de la incertidumbre. Sí, hay personas que todo el tiempo están, ¿no?, escuchando el radio y están viendo videos, están viendo noticias, están viendo Twitter, están viendo, ¿no? Y es tanta información, y como la verdad no hay, pues es poca la información real, ¿no? Y así fiel, ¿no? A lo que está sucediendo. Entonces no tenemos como muchas maneras o muchas formas de filtrar. Claro. ¿Sí? Entonces estar tanto tiempo, ¿no?, informado, o sea, lejos de ayudarme, ¿no?, a crearme paz, y sobre todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo aconsejar? Si te interesa saber cómo va la evolución de todo esto del virus, de la pandemia, si la vacuna, no sé qué, siempre solamente estar y buscar en fuentes confiables, ¿no? Y asignarte una hora, o sea, un momento, ¿no?, en el día, ¿sí?, para hacerlo, buscar, ¿no? Sí, como de actualización, pues, un momento de actualización. Actualizarte, ¿no? Para no estar tampoco en el limbo. Ajá. Pero que sea solamente un tiempo determinado que tú mismo, ¿no?, determines. Y que no sea en la noche, que no sea antes de dormirte. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro se queda con lo último, con lo que viviste, ¿no?, en las últimas horas del día. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te van a dar pesadillas, no vas a poder descansar. O insomnio. ¿No? O insomnio, ¿no? O insomnio. Sí. Entonces, si vas a ver todas las noticias y te quieres informar, no lo hagas de noche, hazlo al mediodía, ¿vale? Eso es como un tip, ¿no? Así como muy concreto en función para evitar esta ansiedad, ¿no? Ponte rutinas y horarios, ¿sí? Este encierro lo que ha generado es desorganización, ¿no? Exacto. Conozco mucha gente que se empezó a levantar primero a las 8, luego a las 9, luego a las 10, luego a la 1, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, hay mucha desorganización y empiezan a dormirse más tarde. Pues todo el ciclo cambia, ¿sí? Y esto también genera estrés en el cuerpo, ¿sí? Entonces, trata de mantener, ¿no?, como tus horarios de sueño en la noche, ¿no? Y despierta temprano. Y organiza tu día por horarios, organiza tu semana, ¿no?, el lunes temprano, ¿sí? Así como cualquier otro día, ¿no?, de tu semana. Salte de la cama, quítate la pijama, báñate, arréglate, ¿sí? O sea, todo este tema de no salir de casa, y a lo mejor sobre todo para las personas que viven solas, dicen, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me baño? ¿No? Si no, nadie me va a ver. Claro, pero... Genera depresión. Exactamente, te iba a decir, es algo que yo sabía, es que finalmente como te vistes influye en cómo te sientes. Claro. Hasta el color que te pones tiene un impacto en lo que tu cuerpo absorbe, por así decirlo. Algo que no has mencionado, y de hecho antes de que se nos acabe el tiempo quería preguntarte es, saliéndonos un poquito de lo tradicional, pero porque he visto que está muy de moda últimamente por este tema de buscar una solución, una herramienta, el tema de meditación para tratar el tema de ansiedad. ¿Funciona, no funciona? ¿Pros, contras? O sea, ¿qué nos podrías comentar de esto? No, sí, es un arma muy, un arma, bueno, no es arma, es porque... Una herramienta. Ahí el contexto, así yo lo que acabo de decir es, estoy luchando contra esto, ¿no? Pero fíjate cómo nos vamos, ¿no?, empapando, ¿no?, de todo esto. Bueno, es un elemento, la meditación es un elemento muy poderoso, es una herramienta muy poderosa, sí, para mantener la paz, no nada más en estos tiempos, ¿no? Claro, pero o sea, en general para tener una paz interna, sí resulta bastante conveniente. ¿Por qué? Porque otra vez es aquietar la mente, ¿no? Si lo que me da la ansiedad, me da el miedo, es mis pensamientos acelerados, la meditación lo que hace, pues, es que baja mi ritmo de producción de pensamientos, la meditación, ¿sí? Le pone pausa al ratoncito que anda en la rueda ahí. Exacto, sí, y entonces la meditación lo que hace es que te conecta con el momento presente, ¿sí? Entonces, si ahorita tu presente es que estás en casa, ¿no? Sano y salvo, y no hay nada, ¿no?, que puede cumplir tu paz, ¿no? Entonces te da, o sea, lo que te da la meditación es que te conecta con tu presente, con el aquí y ahora. Ok, y ahora... eso, Ajá, dime, ¿y eso? Y eso te conecta con tu centro.
¿Y cómo se medita, pues? O sea, pareciera obvio, entiendo, hay gente que usa audios, hay gente que usa música, hay gente que en realidad, ¿qué implica meditar? Creo que hay mil formas de hacerlo, creo que ni siquiera hay una correcta, pero desde tu perspectiva, ¿cómo sería Claro, esto? sí, o sea, quien no ha meditado nunca en su vida, piensa, ¿no? Y es como, ay, ha de ser algo muy elevado y muy complicado, ¿no? Exacto. Pero realmente la meditación lo que hace es poner tus pensamientos en algún punto, anclar tu pensamiento en el aquí y en el ahora. O sea, por ejemplo, lo más común, ¿no? Dentro de la meditación y por lo que se empieza, es en poner atención en tu respiración, ¿no? En cómo estás respirando, ¿no? Si es corto o larga tu respiración, si es rápida, ¿no? O si es pausada, incluso la temperatura del aire, o sea, todas estas como pequeñas, ¿no? Variables que puedes, o puedes tener en consideración acerca de tu respiración. Imagínate, ¿no? O sea, pon atención en tus pulmones, ¿no? O en el abdomen, siente cómo se inflan los pulmones, ¿no? Imagínate cómo se oxigena, ¿no? La sangre, ¿no? Entonces, todo ese proceso de visualizar lo que está pasando internamente te conecta con el presente. ¿Sí? Entonces, eso ya es como la meditación básica, ¿no? Okay. O sea, ya después, o sea, puede haber, como dices, ¿no? Las meditaciones así que encuentras en YouTube, sí. ¿No? Son meditaciones guiadas, ¿no? Y te llevan a un bosque o a una playa, ¿no? Pero a final de cuentas, te llevan a un lugar de paz interno, son visualizaciones. Ajá. Y no hay un tiempo mínimo o máximo, ¿cierto? O sea, hasta donde yo tengo entendido, simplemente es con el hecho de que ya te hayas dedicado un espacio para estar en el presente, ya tiene un beneficio. Obviamente, está comprobado que entre más tiempo, pues mayor el beneficio, como cualquier cuestión de hábito saludable. Pero, ¿tú qué recomendarías? Al menos, no sé, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Pues mira, para alguien que en su vida ha hecho esto, ¿no? Que en su vida lo ha hecho, o sea, el simplemente inhalar profundo, ¿no? Y ser consciente de todo lo que pasa en mi cuerpo cuando inhalo y exhalo, ahí me tomé 5 segundos. ¿Sí? O sea, eso ya es un paso para quien en su vida ha hecho nada, ¿no? Que tenga que ver con conectarse consigo. Entonces, en el momento en el que te dicen, respira profundo, inhala profundo, ¿no? Y exhala, ahí es un instante de meditación, pero claro, ya estás meditando ahí. Ya estás conectando con tu centro, con el presente. Obviamente puedes empezar a hacer estos ejercicios de visualización, ¿no? De tu respiración, de tu ritmo cardíaco y eso, 10 minutos, 15. Si no estás acostumbrado más, te vas a hartar y vas a decir, ay, no, guay, ¿no? Eso es a lo que iba, o sea, creo que muchos le ponen trabas a este tipo de herramientas porque piensan que se necesita demasiada experiencia o demasiada paz, o porque sienten que como al minuto ya su mente ya se distrajo, ya no sirvió. Pero yo creo que el primer paso, por más pequeño que sea, nos lleva a la dirección correcta para tratar este tema de ansiedad. Ya para cerrar, porque prometimos que iban a ser de media hora, ¿qué mensaje te gustaría dejarles, Lili? No creo que sea la primera vez que hablemos de este tema. Yo creo que esta fue como una introducción para seguir abordando y profundizando a lo largo de estos episodios que vamos a estar haciendo. Pero, ¿qué mensaje, al menos de lo que hablamos hoy, te gustaría que se queden los que nos están escuchando? Ajá. Yo creo que con como la cereza, ¿no? del pastel, es que te des cuenta cómo, en qué sentido van tus pensamientos, cómo lo estás viendo, ¿no? Si como tragedia o como algo que puede ser benéfico para todos, ¿sí? Y en función de eso, trates de irte hacia un lado donde te haga mejor a ti. Que te vayas hacia lados, o sea, si ves que tus pensamientos están del lado negativo, que vayas como, si no cambiándolos, porque es como complicado, ya con el hecho de darte cuenta que existe, que la realidad está en mí. Exacto.
O sea, nada más que observes en dónde estás parado, ¿sí? En qué realidad es la que tú estás creando. No la realidad de afuera o la que otros viven, ¿no? Sino cuál es la realidad que tú estás creando y qué realidad quieres crear en función de eso. Exacto. ¿Cómo te gustaría vivir este tiempo donde, bueno, ya para cerrar el concepto de lo que controlas y lo que no controlas? Y dentro de lo que controlas, ¿cómo te gustaría que se vea ese circulito que tienes tú el poder? ¿Cómo piensas, cómo sientes, cómo ves las cosas y las acciones que puedes tomar dentro de lo que te es posible estando en casa o con tu trabajo, etcétera? Ese es, se me hace una excelente herramienta. Muchas gracias, Lili, por estar aquí con nosotros. Pues yo espero que esto sea de ayuda para la gente que está allá afuera. Ojalá que poco a poquito se vayan enganchando todavía más personas que lo escuchen. Creo que lo estamos haciendo con mucho cariño para poder brindar herramientas, apoyo durante pues estos tiempos tan diferentes. A mí no me gusta decir complicados, simplemente son retadores, son distintos. Sí, son diferentes, sí. Y nos sacan de la zona de confort, eso es un hecho. Y a veces eso es bueno, a veces no tan bueno, como cada quien, como dijiste, como cada quien lo quiera ver. Pero el cambio es bueno, de verdad. Definitivamente, una patada en el trasero duele, pero créeme que te empuja sí o sí hacia adelante. Ya sé. Bueno, nos despedimos, chicos. Nos vemos próximo martes, 2:30. En un ratito más seguramente anunciaremos qué tema vamos a tratar. Y bueno, compártenos si te gustó, escríbenos, dinos lo que piensas, ya sea con... ¿Y qué temas te gustaría que se trataran, sobre todo? Exactamente. Y pues ya sé que nos avises a cualquiera de los del staff de Motion. Pues creo que es todo. Así que bonita tarde, Lili, muchas gracias. Gracias, bye. Cuídense, muchachones. Bye.